La suspensión de las exportaciones anunciadas por el gobierno central ya la semana pasada fueron criticadas duramente por el gobierno de la provincia, a partir del gobernador Perotti y el resto de los funcionarios también, un poco hablando de lo que iba a significar como una consecuencia muy negativa para los productores, pero también haciendo algo así como una advertencia, diciendo que esta maniobra iba a ser la antesala de la suba de las retenciones. Algo que terminó ocurriendo. Y el viernes pasado, cuando el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, en su declaración de la guerra contra la inflación, también anunció, por ejemplo, la creación de un fondo estabilizador para el trigo. Bueno, para charlar un poco sobre estos temas es que estamos en comunicación con el ministro de la Producción de Santa Fe, el ministro Daniel Costamaña. Ministro, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bueno, ministro, todas estas declaraciones, estos anuncios realizados por el gobierno de la Nación, ¿con qué posición podemos decir que nos quedamos aquí en Santa Fe? Bueno, realmente nosotros fuimos claros desde un comienzo, diciendo que no nos parecía el abordaje adecuado en función a que de algún modo se está perjudicando a la última instancia de una cadena que es la de la soja, donde hay miles de productores, muchas fábricas de implementos agrícolas y los procesos de transformación, que es la molienda del poroto y a partir de ahí la producción de aceites y harinas que tienen destinos para la industria alimentaria, para la alimentación humana y para la alimentación animal en muchos países del mundo. De hecho, el 80 al 85% de todo lo que se produce en la Argentina se exporta por puertos santafesinos. Y además, a partir del aceite, se produce el biodiesel, por ejemplo, o sea, que es el insumo básico para la producción de gasoil. Digo esto porque, además de que no nos parece el abordaje lógico, o sea, desde el punto de vista, si se quiere, inflacionario, o del precio del trigo, o del pan, entendemos que sumado a este problema inflacionario y por esta cuestión del contexto internacional, fundamentalmente por la cuestión bélica que está ocurriendo, tanto el precio del petróleo como el precio del gas están en franco incremento, y eso tiene que ver con la matriz productiva y energética que tiene la Argentina. Nosotros creemos que es fundamental que el abordaje de este tema, de este problema, sea a partir de trabajar en los extremos de la cadena, o sea, producir más trigo, estimular y crear las condiciones para que realmente se siembre más trigo. Y por otro lado, atento a las cuestiones inflacionarias, trabajar sobre el consumidor directamente. Nos parece buena la propuesta de Billetera Santa Fe, que es un resultado realmente óptimo en la provincia, y que realmente el beneficio llega hacia el consumidor, porque ha ocurrido con este tipo de recetas que de hecho el gobierno anterior, nacional, me refiero al gobierno de Macri, ya había instrumentado un mismo valor tanto para el poroto como para los subproductos, no llegó a buenos resultados, y hoy por hoy entendemos que de algún modo ayudar al tema inflacionario, atendiendo a la cadena de la molinería, o sea, al precio de la bolsa de harina, creemos que no es lo adecuado, porque además la incidencia de la harina en el precio final del pan es de apenas del 15%. El resto de los componentes que hacen al precio del pan son muchos otros componentes, muchos otros factores y no necesariamente el precio de la harina. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en la elaboración de propuestas. De hecho, hemos lanzado un programa en la provincia para atender una mayor producción, que Santa Fe siembra más, no solo para trigo, sino para todo lo que se produce en la provincia, y seguir trabajando para que de algún modo esto no cause perjuicios a los cientos de productores santafesinos y además a todo aquello que tiene que ver con la cadena agropecuaria, ¿no? Ministro, ya le vamos a preguntar sobre más detalles del Plan Santa Fe Siembra, pero quería consultarlo esto. Ante un país sin reserva, con inflación, con la deuda que hay que pagar con el Fondo Monetario Internacional, un poco el planteo que se hace la gente del campo, la industria que deriva del campo. ¿Por qué siempre este es el sector el que tiene que pagar los platos rotos con mayor gravámenes y no otros sectores productivos? No sé, por pensarlo, la minería o el petróleo. Bueno, es lo que decíamos esta mañana. Sinceramente, creo que están pescando siempre en la misma pecera. Creo que
es una simplificación de un problema que es mucho más complejo. Entendemos que ya el campo está aportando entre un 31 y un 33% de retenciones, y es muchísimo. Por ejemplo, el Gobierno Nacional con este incremento le posibilita incrementar una recaudación en alrededor de 1.200 millones de dólares. Entonces, si a esto le sumamos el incremento del petróleo, el incremento de los productos de la minería, nosotros entendemos que, por eso creemos que el abordaje no es el adecuado del problema, porque creo que todos tenemos que colaborar y trabajar para cuidar y desacoplar los precios internos para la alimentación de los argentinos. La provincia y el campo siempre han aportado. El campo siempre ha aportado, ha trabajado y sigue trabajando y sigue invirtiendo. Pero realmente este tipo de medidas duelen porque nos parece que no es justo, nos parece que se está de algún modo focalizando el problema como si el campo sea el culpable de esto. Digo el campo porque en realidad cuando aumentamos 2 puntos al complejo aceitero, sin lugar a dudas, esos 2 puntos de incremento terminan bajando el precio de la soja. De hecho, la soja tenía un precio y ya ha bajado alrededor del 10% desde previo a la medida esta a la actualidad, cuando en realidad sabemos que vamos a producir menos soja porque hubo sequía, porque además sabemos que todo el complejo agroindustrial aceitero tiene una capacidad ociosa hoy de alrededor del 40%, porque además sabemos que en las cuestiones, si se quiere, energéticas, toda la producción de biodiesel de la provincia también tiene una capacidad ociosa del 40 o 50%. Entonces estamos gastando alrededor de 3.000 millones de dólares para importar combustibles para transporte, combustibles para las usinas, combustibles para el agro, cuando en realidad lo podemos hacer acá. Entonces creemos que hoy un país, como bien decís, que no tiene divisas, que encima tenemos que traer combustible de afuera, cuando en realidad a través del biodiesel lo podemos hacer acá, creo que ahí tenemos que ser un poquito más lógicos en la propuesta. Por eso creo que es mucho más amplio el abordaje y es difícil por ahí explicarlo, pero uno trata de ser claro, entendiendo que en los factores de costos, en la estructura de costos de todos los sistemas productivos que tiene la provincia de Santa Fe, que de hecho prácticamente todos los alimentos se producen aquí, tenemos que ser justos, tenemos que trabajar juntos y de alguna manera resolver el problema para ayudar al consumidor por un lado y para no perjudicar a toda la producción por el otro. Ministro, esto puesta en alerta absolutamente a todo el campo argentino. De hecho, la mesa de enlace ya dijo que esta semana va hacia el Congreso. Hay algunos productores que ya se están organizando, por ejemplo, para salir a las rutas, para hacer algún tipo de manifestación, digo, en la provincia de Córdoba, sin ir más lejos acá en Entre Ríos. Le consulto, ¿usted pudo hablar con las entidades, digamos, del campo? ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que puede pasar acá en Santa Fe? Nosotros estuvimos reunidos, bueno, siempre estamos hablando con las entidades del campo, de hecho estuvimos reunidos con los Ministerios de Infraestructura y Medio Ambiente la semana pasada en una reunión realmente muy constructiva, donde se habló, entre otros temas de por supuesto, pero así también de otros temas vinculados a la infraestructura, vinculados a las políticas medioambientales. Fue una reunión muy productiva y de hecho estamos trabajando en sintonía y tratando de colaborar y de articular con la nación a los fines de resolver cuestiones básicas. O sea, el país no puede crecer sin el campo, es con el campo. Y el campo es mucho más que lo que es un ganadero, un lechero o un agricultor. Tiene que ver con muchísimas familias que tienen que ver con este gran complejo productivo. Mirá, como anécdota sirve... recién me terminan los números finales. En 2 días y medio de Expo Agro se solicitaron créditos por más de 3.000 millones de pesos para las inversiones en implementos agrícolas de altísima tecnología. Esos implementos se producen en la provincia de Santa Fe, complejo que tiene más de 500 empresas de implementos agrícolas, y son inversiones puras, son inversiones que se realizan en la provincia, que se realizan en el país. O sea, realmente la gente invierte aquí, invierte para producir y para trabajar. Es una pena que esto no se tenga lo suficientemente en cuenta y de que realmente se insista en políticas que realmente no han dado resultado. El tema de las compensaciones viejas, esas compensaciones de trigo, son muy similares a lo que hoy se está proponiendo y no dieron resultado. Sirvió para un determinado sector, en aquel momento eran los molinos, y el productor se vio perjudicado y el pan no había bajado para los consumidores. Entonces yo creo que
se puede ser más creativo, se puede tener un espectro mucho más amplio en cuanto a la colaboración también de otros sectores que se ven beneficiados por esta situación, como les decía antes, el tema del petróleo y el tema de la minería. Y yo creo que vamos a seguir fuertemente trabajando para que esta situación se revea y que realmente podamos cuidar a los consumidores y a todos los productores industriales de la provincia de Santa Fe. Bueno, ministro, desde ya agradecerle su tiempo, invitando a la gente que se informe en la página oficial del gobierno sobre los requisitos para participar del programa Santa Fe Siembra, como así también los alcances de créditos con el Banco Nación para la compra de fertilizantes. Sí, el programa que arranca hoy, además. Bueno, ministro. El programa arranca hoy, es un programa muy ambicioso, que hay que ser claros. O sea, el tema de los fertilizantes, tanto Rusia, China y algunos países del norte de África son los productores de fertilizantes. De hecho, gran parte de los fertilizantes utilizados en la Argentina son importados. Por lo tanto, seguramente los costos pueden aumentar y las dificultades para conseguirlos también. Por eso, con muy buen criterio, a través del gobernador de la provincia, hemos trabajado conjuntamente para elaborar un programa que entendemos va a asistir a gran parte de los productores trigueros de la provincia de Santa Fe. Bien. Muchas gracias. Gracias por el contacto. Un abrazo grande. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.